sound from the pavement has been lost her memory. She's smiling alone in the lamplight. The withered leaves are left at my feet, and the moon begins to mourn a memory all alone in the moonlight. I can dream of the old days, life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let's let that memory live again. Every street light seems to meet a fatally stealing warning. Someone put us on the streets light got us, and through it daylight, I must wait for the sunrise. I must think of the moonlight, and I must enter in. When dawn comes tonight, we all memory to and a broken day will mountains of smoky days, the single smell of morning. Another day is over, another day is not easy to live, all alone with my memory, all my days in the sun. If you watch me, you know there's someone that sees. Look at the as a big yo no sé si ahora tengo que decir algo o nada, o ya empieza. Stop spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. Just like your shoes. They are longing to stray into the
close my eyes, I see your feet on when you let me to your heart, I'm in the way of heart, I'm well where it goes. And when you're speaking, just sing from my heart. Everything that seems to turn me to love song. If your heart answers to me, I'll then will always be. Now I feel like a Muchas gracias, amigas y amigos. Bienvenidos a esta sesión de presentación de los directores y proyección pública de los cortometrajes nominados a los premios al mejor cortometraje del 8º Festival de Cine Asturiano 2013. Gracias por vuestra participación en el festival y mucha suerte y éxitos para todos. Los nominados al premio al mejor cortometraje son Queres, Alfonso Suárez, 2012. Le Tutu, Benjamín Villaverde, 2011. Nunca, Javier y Kiko Prada. La mujer del latillo gris, Luis Papiello, 2011. Mamá, Javier y Kiko Prada, 2012. La mirada circular, Iván Sainz, Dirk Sogner y Javier Fernández, 2010. Adextrosu, Valentín Martínez, 2012. Lo estipulado, Javier y Kiko Prada. Módulo 10, Ángeles Cachón y Teresa Marcos, 2010. Machine Wars, Juan Caunero, 2010. Y Ébola, de Mark Ostrovsky, 2012. Un aplauso para todos ellos. Y ahora doy la palabra al director Xavi Milanillo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, desde la chuleta. Ya son muchos años y ya no tengo 20 años. A ver, bueno, vamos a priorizar los cortometrajes en un orden aleatorio, no es ningún orden establecido, a lo mejor va corto, largo, más, pero tampoco llega a ser eso. Vamos a presentar los cortometrajes y a sus directores. En primer lugar, Alfonso Suárez, no sé si está con nosotros. Bueno, me confirmó que venía, algo le habrá pasado. Benjamín Villaverde, creo que está por ahí. Benjamín, ¿vienes aquí por favor? Reconozcamos un poco así en el escenario. Un aplauso, por favor. Gracias por venir, Benjamín de Elena. Hola. Yo soy Xavi, que nos conocemos ahora. No, nos conocemos ahora. Bueno, ahora mismo. encantado de conocerte. En persona, ya hemos hablado. Bueno, vamos a ser originales, vamos a ver el corto y ya vamos a ver. Voy a preguntarte por el postcorto, vamos a hacer algo nuevo. ¿Cuál es el camino que le vas a dar al corto? ¿Dónde ha ido? ¿Qué va a hacer ahora a partir de ahora? El pasado ya lo vimos, ¿cómo vamos a ver? ¿Cuál es el futuro del corto? ¿Qué camino va a llevar? ¿Qué sitio? ¿Por dónde lo vas a pasear? ¿Dónde lo vas a llevar? Cuéntanos. Bueno, en este caso, El Futuro es un corto del año 2011, con lo cual ya, digamos, ya tiene cierto recorrido. Ha estado en diversos festivales por Inglaterra, sobre todo. Ha tenido mucho éxito en Londres, donde recibió algún premio. Formó parte también del homenaje a Chris Marker, el director francés, en el Berlin Film Festival. Y bueno, también ha estado por América, por los festivales de La Valleque, en Perú, o en Cinesur, en Río de Janeiro. Y bueno, ahora mismo, pues supongo que su próximo paso será, bueno, aparte de aquí en el Festival Asturiano, ya salir a internet un poco, a buscar un público mucho más amplio. Bueno, cuéntanos también proyectos futuros, si se puede decir algo. Ya estamos pensando ya en el siguiente proyecto. A ver cuándo nos rodáis ya los largos, un largo, a ver, una hora, media hora, 3/4 de hora. Ya vamos bajando ahí el minutaje. Pues mira, precisamente en el tema de mi próximo proyecto, estoy ahora mismo rodando... ¿Un musical? No, un musical estoy rodando ahora mismo. Pero estos días estamos rodando ahora mismo otro corto. De hecho estoy un poco cansado, perdóname si tengo la voz un poco tomada, porque llevo desde las 7:30 de la mañana ahí como un loco rodando y hemos llegado un poquito a estar con el equipo, un poquito de rodaje como directamente acá, así que bueno, a ver cómo queda la cosa y esperemos que para el próximo Festival Asturiano pues tengamos la oportunidad de volver a proyectarlo aquí. Muchas
Gracias. Bueno, vamos a con el siguiente cortometraje. Nunca, Javier Kiko Prada. No, te quedas aquí. Te quedas aquí, que esto es cine. Ahí, mira, ahí están grabándonos, por ahí. Kiko y Prada vienen de Madrid, mañana estarán en Filarmónica en la entrega de premios. Vamos a estar ahora mismo en el tren viniendo de Madrid, todos ellos, todo el equipo. Tenemos también la mujer del río Gris, Luis Trapiello, no sé si está por aquí. Iván Sanz, Dirk Solner y Jaime Fernández Miranda presentan La mirada circular. También hemos hablado con ellos, estarán mañana en Filarmónica, están por aquí. Valentín Martínez con Alex Trossum, ¿está por aquí? Es que como os veo todos en negro, tenemos aquí los focos, igual no os reconozco, así que por favor, si os nombro, salís. Y tenemos ya así, en segunda fila, Teresa Marcos y Ángeles Cachón. Un aplauso, por favor. ¿Qué problema? Bueno, gracias por venir, Ángeles y Teresa. Bueno, módulo 10, vamos a preguntar lo mismo. ¿Cuál es el camino que va a llevar módulo 10 a partir de adelante? Ya no os pregunto por cómo se hizo, ni el guión, ni nada. ¿Qué camino va a llevar este corto? Cuéntanos, creo que ha tenido por ahí su éxito también. Es el corto del año 2010, lleva ya 2 años rodando. ¿Qué camino ha seguido? ¿Qué camino va a seguir? ¿Cuál es el futuro que le espera a módulo 10? Yo, si me permites, creo que sí sería interesante contar el origen de módulo 10. Porque el camino, bueno, módulo 10 es un trabajo interesante. Es el resultado de un taller que dimos Teresa Marcos y yo de guión en el módulo 10 en Villabona, el módulo de mujeres. Les dimos un taller de guión y sacaron, o sea, conseguimos que unas 20, 30 mujeres escribieran un guión y que luego lo interpretaran y lo sacaran. Entre ellas mujeres, la mayoría de ellas analfabetas. Entonces es un trabajo importante. ¿Qué difusión tuvo? Bueno, pues la difusión de todas las cárceles o sea, todo, ¿no? Así, nos dieron el premio en el Festival de Cine de Gijón y lo mandamos a festivales. Bueno, premios no tuvimos más, nominados estuvimos en varios festivales, pero bueno, es un trabajo de un gran equipo, escrito así, por un montón de mujeres. Bueno, luego... Bueno, lo más importante del corto es que, según nos han dicho cada vez que vamos a la cárcel, es que marca un antes y un después en la vida del módulo de mujeres, ¿no? Porque a raíz del corto y de que tuvo el premio en el Festival de Cine de Gijón, ellas se sintieron pues reconocidas y que habían hecho un trabajo artístico importante, porque además, además de escribir el guión, eran las actrices y habían participado en el vestuario, en el maquillaje y en la grabación del corto. Nosotras éramos, bueno, nosotras el cámara y el de sonido éramos las únicas personas de fuera de la cárcel. Además de esto, por ejemplo, ahora ha tenido una consecuencia, y es que una de las mujeres que participó en el taller y que de hecho fue su historia, el origen que dio lugar a la historia que se cuenta en el corto, nos llamó hace unos meses a Ángeles y a mí para que le echáramos una mano, porque esta mujer que estuvo condenada por narcotráfico y tenía una condena de 14 años y 5 hijos, el hijo más pequeño de 1 año y medio, cuando ella entró en la cárcel se lo quedó al Principado y al salir de la cárcel le devuelven a sus 4 hijos y al pequeño. Y ahora el pequeño está en un proceso de adopción que parece ser que es irreversible. Y ella, que está como la mujer esta de la película de Ken Loach, ¿no? Como Lady Bird, pues desesperada, ella y su familia, porque sus hijos le reclaman a su hermano y no entienden por qué el Estado no se lo devuelve. Entonces acudió a nosotras para que le echáramos una mano y nosotras estamos preparando un documental sobre este caso que ha salido, por cierto, no sé si lo habéis visto en las páginas de la Nueva España del domingo, en la última página viene el caso de Mercedes Montoya y el hijo que no consigue recuperar. Y nosotras vamos a hacer casi como un spin-off, ¿no?, de la serie de televisión, es el documental sobre esta mujer y su familia. O sea, el módulo 10 aún sigue. Bueno, os pregunto también cuáles son los siguientes proyectos futuros inmediatos, el módulo 11, el 12, el 13, cuáles son los futuros trabajos, por separado, juntas. Bueno, juntas,
documental que estamos lo damos el lunes, mañana seguimos grabando el documental este. Sí, yo marcho en agosto a África a hacer un documental, sí, hacer un documental. No sé, bueno, y más cosas que tenemos juntas también, pero bueno, eso así. Lo que se pueda decir. Eso sí. Bueno, pues mandárnoslo todo, por favor, porque los documentales en nuestro festival estamos todos los años muy escasos de ellos. Así que gracias por mandarnos todo, porque todo será bienvenido como agua, como sol de abril, hay que decir. Bueno, tenemos también nominado a los premios Juan Caunedo. Un aplauso para Juan. Gracias por venir. Por aquí. Ya sube por ahí porque por aquí como estamos. Juan, gracias, me acabo de conocerte. Gracias por venir. Vamos a proyectar. Espera, aquí porque si no tengo que. Machine Wars. Bueno, ya vamos a ver cómo es Machine Wars. Vamos a preguntar lo mismo. ¿Cuál es el post corto? Que tú me entendéis perfectamente cuando digo el post corto. ¿Qué camino sigue después que has tenido Machine Wars? Lo rodaste en La Habana, pero bueno, eso es historia pasada. Quiero que me digáis el futuro. Queremos que nos digáis el futuro que ha tenido, que va a tener este corto tuyo. Vale, bueno, en principio ya lleva hace 2 años que se estrenó en el Festival de Gijón, entonces bueno, el circuito de festivales ya lo hizo básicamente. Se movió bastante por festivales por Latinoamérica. Y bueno, ahora lo que queda, básicamente, esto fue un poco una sorpresa que lo escogieran para otro festival, porque normalmente ya a partir de un año ya no hay más festivales que suelen escoger los cortos, entonces ya subirlo a internet y hacer un poco, pues eso, lo que decía, o ampliar el público un poco más. Digamos que ese es el trayecto de los cortos, o sea, está un poco en festivales, circuito de festivales, y luego ya tenemos ya plataformas por internet que ya podemos contarnos nuestra propia presentación por internet. Bueno, una pregunta así que se me ocurre, una tercera pregunta: ¿qué pasa con las televisiones? ¿Por qué los cortos? Yo me pregunto como consumidor de televisión, es decir, ¿por qué no entran en las televisiones? Porque no se puede proyectar algún programa o algo en televisiones, tantos canales que tenemos, no puede haber un canal o algo de cortos, no lo sé, yo me pregunto, os pregunto como consumidor de cine, ¿verdad? ¿Por qué no hay un tercer paso en los cortos que es ya la televisión, como tienen los largometrajes o los documentales? Hombre, sí, está ese paso también, lo que pasa es que aquí en España hay muy pocos programas que se dedican al cortometraje, y pues, por desgracia un poco la industria del cine está dejada un poco de lado en nuestro país. En otros lugares, por ejemplo, de Europa, en Francia, en Alemania, incluso en Rusia, pues sí se mueven mucho más los cortos por la televisión, en Latinoamérica también, en algunos países y tal. Entonces, bueno, eso yo creo que es un problema de nuestro país, no solo con los cortos, sino con el cine en general. No sé. Bueno, y por último tenemos también a Mark Ostrovsky, director de Évora, no sé si está presente. Me escribió dando las gracias por el trabajo del festival, que no podía estar hoy, pero creo que puede esta mañana en la entrega de premios. Si no, es la presentación de los directores. Bueno, contamos con él mañana. Sí, me dijo que iban a venir actores, pero bueno, aquí hablan los directores de los cortometrajes. No pasa nada porque mañana nos vemos en el Centro Filarmónica. Os invitamos a todos a ver los cortos, que vamos a proyectar primeramente los cortos que están aquí y después intentaremos proyectarlos todos los que nos dé tiempo, porque son muchos cortometrajes. Gracias por venir y hacer vuestras propias votaciones, a ver si coinciden con las votaciones de mañana de nuestro jurado oficial. Mañana, entrega de premios del 8º Festival de Cine Asturiano. La cita es en el Teatro Filarmónica de Oviedo a las 8 de la tarde, mañana miércoles 17 de abril. Suerte para todos y que vaya todo bien con todos estos proyectos y con los proyectos futuros. Gracias por estar aquí y vamos a proyectarlos.